¿Qué tal, amigos de Interfaz? Es un placer saludarlos e iniciar una nueva semana con todos ustedes. Bienvenidos, es un gusto pues abordar temas muy interesantes, muy reflexivos sobre el sector educativo en México y por supuesto en el mundo. Tendremos entrevistas muy interesantes, estaremos platicando con Ana Cristina Olvera, quien ahora, después de haber estado en Oaxaca con interesantes temas sobre este Congreso Internacional de Lenguas Indígenas y también cómo se desarrollan la posibilidad de abordar estas grandes literaturas que se han venido desarrollando a lo largo de los años y que ahora cobran más relevancia y fuerza. Pues tendremos también trabajos que se hicieron allá en Oaxaca. Ahora se encuentra ahí en San Francisco en un encuentro de comunidad científica, periodismo científico. Y es que precisamente el periodismo científico es una de las formas que se han venido constituyendo en México y en el mundo para que desde la trinchera de los periodistas logren enfocar y saber traducir todos estos descubrimientos, estas temáticas que muchas veces se quedan en un cierto nivel, pues precisamente de los científicos, y que el periodista logre asumir no solo la importancia, sino logre también plasmar en las publicaciones que los mismos periodistas hacen a todo el sector, a toda la población. Muchas veces nos quedamos inmersos en ciertas publicaciones muy especializadas, incluso solamente en el idioma inglés o en el alemán, que ahí se queda, no logra bajarse hacia otros sectores sociales que manejan otros idiomas. Así que es muy importante esto que estaremos analizando a lo largo de esta semana. Ana Cristina Olvera desde San Francisco estará haciendo entrevistas, platicándonos, contándonos esto desde la Fundación Ili Ortiz. Así que estamos listos para iniciar con este y otros temas muy interesantes. Acompáñanos. Hoy 18 de junio en Interfaz, Ana Cristina Olvera se enlaza con nosotros para darnos todos los detalles sobre el taller de periodismo científico desde la Universidad de Stanford. Llegó a su fin el primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas, celebrado en Oaxaca. Interfaz estuvo presente en este importante evento. Nos visita el doctor Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con quien platicaremos sobre la educación contra el uso de armas. Tenemos un reportaje sobre el encuentro SUMEM organizado por la UNAM. Se realiza un homenaje póstumo muy particular al físico británico Stephen Hawking. El noticiero científico y cultural iberoamericano nos presenta a especialistas que realizan diversos experimentos para utilizar de manera productiva los desechos contaminantes en las costas peruanas. En orientación vocacional nos acompaña Gerardo de Alba Mora, director general de Ingeniería de la Universidad del Valle de México, quien nos platicará sobre la oferta educativa de la ingeniería en mecatrónica de su universidad. Las prisiones en Escandinavia, un ejemplo de desarrollo social. Elis de León nos presenta un interesante reportaje. La Orquesta Pasatono ofreció un concierto en Oaxaca con el objetivo de reconocer la música de las comunidades indígenas. Y en los deportes llegó a su fin la Olimpiada Nacional 2018. No te muevas de tu lugar porque esto es Interfaz. ¡Comenzamos! Y en verdad es muy interesante. Tuve la oportunidad de asistir a San Diego ya hace varios años a un encuentro también de periodismo científico. Por cierto, con la Agencia Informativa de Educación también estaremos generando estos cursos, esta preparación de periodistas educativos, porque existe dentro de este sector elementos especializados, elementos que son básicos para entender y precisamente para que todos podamos entender y democratizar este tipo de información que a veces es especializada. Bueno, pero el periodismo científico precisamente tiene alcances inimaginables. Tiene alcances que tienen que ver con la salud, tiene alcances que tienen que ver con la ciencia, tiene alcances que tienen que ver con el espacio. En estos encuentros, por supuesto, internacionales, existen conferencias de los máximos representantes de la ciencia en el mundo,
pero también existen prácticas directas como por ejemplo con laboratorios de salud de las principales universidades de los Estados Unidos y del mundo. Este tipo de encuentros científicos se llevan a cabo no solo en los Estados Unidos, también en México, también en España, y precisamente es fomentar un encuentro entre periodistas de todo el mundo, este tipo de experiencias. Precisamente nos vamos a enlazar hasta California, allá con mi compañera Ana Cristina, a San Francisco, para ser exactos, quien se encuentra en la Universidad de Stanford. Allá Ana Cris tuvo este tipo de encuentros. Vamos a ver estas entrevistas que nos preparó precisamente mi compañera Ana Cristina Olvera en este contexto del encuentro de periodismo científico Jack F. Ely. Ana, buenos días. Preséntanos precisamente esas entrevistas. Amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, hoy los saludo desde la ciudad de Palo Alto, California. Estoy aquí en el marco del Taller de Periodismo Científico Latinoamericano Jack F. Ely. Este taller de periodismo tiene una tradición de ya 15 años, esta es la edición número 15 y normalmente se lleva a cabo en universidades de los Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de San Diego, California. En esta ocasión, las sedes serán la Universidad de Stanford y el Consulado de México en San Francisco, en donde también platicaremos con representantes de México sobre el periodismo científico y su importancia en toda Latinoamérica. Hay alrededor de más de 15 periodistas representando a varias regiones del país latinoamericano y vamos a estar conversando con personas encargadas de la comunicación de Stanford. También hoy tendremos palabras de inauguración por parte de Juan Francisco Ely Ortiz, el presidente del periódico El Universal, y por supuesto también de Enrique Bustamante, el director de la Fundación Ely Ortiz, organización que se encarga de llevar a cabo este taller de periodismo científico desde hace ya más de 15 años. Vamos a ver un poco de las palabras que nos dijeron algunos de los periodistas que están acudiendo a ese taller de periodismo científico, su opinión sobre el periodismo, sobre el taller y lo que esperan en esa edición. Soy Lucy Calderón Pineda, periodista guatemalteca, que ha colaborado en medios de comunicación como Prensa Libre en Guatemala, el diario La Nación de Costa Rica y SciDevNet, que tiene su sede en Londres. ¿Qué piensas del taller de periodismo Jack F. Ely? En esta ocasión participo como exalumna. Tuve la oportunidad de estar en el tercer taller que se realizó en el 2007. Fue la primera vez que tuve contacto con lo que era periodismo de ciencia y la verdad me encantó porque te abre las puertas, la mente a un mundo diferente y te das cuenta que hay muchas posibilidades para hacer periodismo y un periodismo bonito en el que aprendes, conoces a muchas personas y que actualmente hay muchas posibilidades para seguir desarrollando. ¿Qué es lo más importante de este taller? En primer lugar, creo que lo más importante es tener la actitud, el deseo de seguir aprendiendo, porque cada día se aprende algo nuevo. Conocer a las personas que están haciendo cosas interesantes para mejorar nuestra calidad de vida y, por supuesto, tener la oportunidad de poderlo contar a más personas. Bueno, soy Iván Carrillo, soy de México. Colaboro en TV Azteca en el programa Los Observadores, NSC, Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano de ATEI, y para revistas National Geographic en español y Newsweek en español, entre otros medios. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el taller de periodismo científico Jack F. Ely? Pues mira, son varios talleres a los que ya he asistido, aquí en Stanford, la Universidad de California en San Diego, y también varios de los que organizan en la UNAM. Me parece que hacen una promoción muy importante del periodismo de ciencia, del periodismo especializado. El perfil de este taller se ha convertido a lo largo de los años en un motor de un periodismo poco practicado, pero muy necesario. Me parece que el taller y la fundación han cumplido en Latinoamérica un papel fundamental. Es importante profesionalizar el periodismo porque el periodista sirve como agente crítico de la sociedad. Son los ojos escépticos, los ojos curiosos, los ojos indagadores de la sociedad. Y necesitamos tener una mirada especializada, crítica, profunda de los fenómenos. Entonces, si la sociedad no especializa a sus periodistas,
ergo tiene mala información. El periodista especializado dota a la sociedad de calidad informativa. En particular, en el tema científico, tener información de calidad científica nos ayuda a comprender la actividad humana que está moviendo el mundo, que es la ciencia, la tecnología, nos ayuda a comprenderla desde otra perspectiva y nos ayuda, si es especializada esa actividad, nos ayuda a ir a otros niveles de profundidad y por lo pronto tener una comprensión mayor, más profunda, más importante de los fenómenos. Mi nombre es Alberto Tinoco, soy reportero de México. Tengo un proyecto que se llama Por el Planeta, que es un proyecto sobre naturaleza y vida silvestre, y colaboro en revistas como Equilibrio y Crónica Ambiental. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el taller de periodismo Jack Ely? Mira, esta es mi segunda ocasión que asisto a un taller de estos. Al primero lo hice en la Universidad de California en San Diego. En este caso ahora es en la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California. Y yo creo que este tipo de talleres responde a dos elementos muy importantes. Uno es la necesidad que tienen los periodistas formados o recién llegados al oficio de estarse capacitando, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también responde a la necesidad de que en un mundo globalizado con demasiada información es necesario que los periodistas, los reporteros se especialicen en las áreas que por la razón que sea quieras enfocarte o quieras desarrollar. En este caso el periodismo científico. Si bien yo me especializo más en lo que es periodismo de medio ambiente, me parece que es una herramienta fundamental para tratar de entender mejor y tratar de informar mejor sobre estos elementos de medio ambiente combinados con el contexto, con elementos de la ciencia, ¿no? Siempre creo que los científicos te explican mejor las cosas y nosotros solo somos un medio entre el mensaje de los científicos y la audiencia, ¿no? Y precisamente como lo comentaban los periodistas a los que entrevistamos y como lo comentabas bien tú, pues este tipo de talleres es de suma relevancia para profesionalizar el periodismo y además el periodismo especializado de ciencia. En esta ocasión está participando la Universidad de Stanford. Esto nunca había sucedido antes en la historia de este concurso. Y bueno, durante este día digamos que un día de charlas inaugurales, vamos a tener la oportunidad de platicar con la persona encargada de dar becas, dar Knight Fellowships de Stanford a los periodistas científicos. Vamos a platicar también, por supuesto, con el licenciado Juan Francisco Ely Ortiz, el presidente y CEO del Universal, el periódico El Universal, y con el director de la Fundación Ely Ortiz, Enrique Bustamante, fundación que es, por supuesto, la encargada de organizar este taller de periodismo científico, en donde, como bien lo mencionaban los periodistas y lo mencionabas tú, pues hay representación de los países de Latinoamérica por medio de periodistas que vienen a, pues, digamos, hacer un enlace con instituciones de Estados Unidos, con las universidades más importantes del mundo, para poder llevar el periodismo científico en Latinoamérica al siguiente nivel. Así es, Ana Cristina, estaba viendo el programa, un programa muy interesante donde pues tiene que ver muchísimos aliados, ¿no? Entre ellos precisamente el Consulado General de México en San Francisco, pues por supuesto el taller Jack F. Ely, también estará pues la Universidad de Stanford. También tendrán que ver pues también instituciones internacionales, el USAID, From the American People, en fin, un verdadero conglomerado de instituciones que tienen este interés central de desarrollar y fomentar el periodismo científico. No sé si nos puedas dar un poquito quiénes van a estar en la sesión del día de hoy, ya que durará hasta el miércoles, los programas completos. Ustedes, los periodistas, estarán regresando el jueves por la mañana a sus distintos países. Si nos puedes platicar qué va a pasar el día de hoy. Así es, Omar, pues como mencionaste, digamos que este taller se divide en dos partes. Los primeros 2 días que inician hoy
serán en la Universidad de Stanford principalmente. Ahí pues tendremos la oportunidad de conocer a algunas de las personas encargadas de la comunicación en ciencia de los diferentes laboratorios de Stanford, e incluso habrá visitas a algunos laboratorios. El día de hoy, como te mencioné, va a haber, digamos que, charlas inaugurales por parte de, muy importantemente, de Juan Francisco Ili Ortiz, el presidente y CEO del periódico El Universal, también por parte de Enrique Bustamante, el director de la Fundación Ili Ortiz, y por supuesto de algunos representantes de Stanford, como lo es la persona encargada de los Knight Fellowships, o becas, digamos, de colaboración para los periodistas en Stanford. Esto será muy importante porque, como te comentaba, esta es una de las universidades más relevantes del mundo y están en esta ocasión a puertas para que los periodistas científicos de Latinoamérica tengan una mirada a cómo es que la Universidad de Stanford comunica la ciencia en sus diferentes niveles. Esto sería el día de hoy, tendremos estas charlas y bueno, ya mañana será una nueva visita a la Universidad de Stanford. Después viajaremos hasta la ciudad de San Francisco. En este momento estamos en la ciudad de Palo Alto debido a que es la ciudad que alberga la Universidad de Stanford, pero después viajaremos a la ciudad de San Francisco, en donde tendremos distintas charlas, como bien lo mencionaste, en el Consulado General de México en San Francisco, con el cónsul y con los representantes de organizaciones que colaboran tanto con los Estados Unidos como con México en temas de ciencia, para resaltar la importancia de la relación científica entre México y los Estados Unidos, y también, por supuesto, del periodismo y de cómo se reportan los sucesos científicos a Latinoamérica. Como bien lo sabemos, pues hablar de ciencia sirve mucho para inspirar a la gente, para informar y, por supuesto, para empujar el desarrollo de este aspecto en los países de Latinoamérica. Así es, Ana Cris, en verdad charlas muy interesantes. Va a estar Robert Jackson, presidente del Departamento de Ciencias del Sistema de la Tierra de la Universidad de Stanford, Thomas Hayden, director de Maestría en Artes en Sistema de la Tierra, también del Programa de Comunicación Ambiental de la Universidad de Stanford, Brendan Walsh, director de la Oficina de Relaciones Internacionales, Gemi José González, cónsul general de México en San Francisco, entre muchos más. Pues muy interesante, Ana Cris, pues acabas de llegar, viajes intensos este último fin de semana entre México, entre Oaxaca, Guadalajara y ahora ya en Estados Unidos, haciendo como siempre un trabajo muy profesional en primera línea desde la barrera. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Pues estaremos en comunicación estos días mientras tú estés allá en California. Gracias, un fuerte abrazo, te deseo lo mejor. Nos vemos pronto. Sí, gracias, Omar. Estaré aquí reportando desde Stanford y desde San Francisco. Gracias, Ana Cristina. Y bueno, pues vámonos a otros temas, a otros asuntos. Dejamos por lo pronto a Ana Cristina allá. Seguirá pues recopilando muchísima información en esta gran experiencia, donde por supuesto está presente la Agencia Informativa de Educación de México. Por otro lado, la Agencia Espacial Europea rindió un homenaje póstumo al científico Stephen Hawking. Vamos a ver de qué se trata y cómo lo hicieron. Justo ahora, la voz de Stephen Hawking se encuentra viajando por el espacio a la velocidad de la luz rumbo al agujero negro más cercano. Esta acción fue parte de su homenaje póstumo en la abadía de Westminster, en Reino Unido, donde la Agencia Espacial Europea de Cebreros Ávila envió una pieza original de música con la voz del astrofísico, creada por el compositor griego Vangelis, al agujero negro 1A 062000, alojado en un sistema binario con una estrella enana naranja. Hawking fue uno de los pioneros en estudios teóricos de agujeros negros. Él aseguró que los hoyos negros emiten un resplandor muy tenue, a lo cual se le llamó radiación Hawking. También propuso una teoría sobre la cosmología, explicada por la unión de la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica. Stephen Hawking falleció el 14 de marzo a los 76 años de edad, y sus restos ahora descansan en la Iglesia Colegiata de San Pedro de Westminster. Vamos a hacer una breve pausa, ya está listo, como lo pueden ver el doctor Javier Oliva, quien tendrá un tema muy interesante. Acaba de regresar de Panamá, donde asistió pues, a unas prácticas y conferencias sobre la prevención del uso de armas en las aulas. Maestro de estudiante, una relación interesante. Vamos a una pausa, regresamos.
Y lo que ya les había comentado antes de iniciar, antes de irnos a pausa, se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Javier Oliva Posada. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con quien vamos a platicar sobre esta reunión que ya les adelantaba de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en especial sobre la educación contra el uso de armas. Una jornada muy intensa, muy interesante. Javier, muy buenos días allá en Panamá. Bueno, primero decir que estoy muy contento por el triunfo de México contra Claro, eso Alemania. Y segundo, también estoy muy contento de regresar aquí al estudio de televisión educativa. Muchas gracias, Omar. Claro, ahora en esta nueva etapa de la Agencia Informativa de Educación, Así es. de Educación de México, para nosotros también es un placer. Yo creo que valdría la pena que no sea, por supuesto, la primera vez que nos acompañes. Encantado. Incluso yo creo que desde tu trinchera tienes muchos asuntos que abordar, exponer ante nuestro auditorio. Pero para empezar, pues esta reunión de la Oficina de Altas Naciones contra la Droga, platícanos de esta estructura, ¿por qué se congregaron? ¿Fue la primera? Sí. ¿Cuáles fueron los objetivos o la preocupación precisamente de haber elaborado esta reunión? Sí, esto se da, este tipo de programas se da al amparo de la Declaración de Doha, que es de junio del 2015, en donde el objetivo o el lema de la reunión de Doha es la promoción de la cultura para la legalidad. Se desarrollan 4 programas y en particular cómo la educación puede ser o debe ser un factor clave para la prevención del delito en todas sus expresiones. Esta reunión se llevó a cabo en la ciudad de Panamá del 5 al 7 de este mes, en donde convocaron a representantes de distintos países. Yo tuve la distinción de ir por parte de México a propuesta de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Y el tema fundamental es cómo desde las aulas se pueden y se deben tomar medidas muy específicas para que los jóvenes se alejen no solamente de las prácticas de ilegalidad o del consumo de drogas, sino del uso de armas ilícitas. Este programa de la ONU tiene su sede, sus oficinas están en Viena, y entonces están haciendo reuniones por regiones, es decir, en este caso fue el continente americano, hubo representantes de la mayor parte de los países, y se desarrolló un taller, ¿no? Entonces con especialistas, en este caso de la Universidad de Northampton del Reino Unido, un equipo que está acompañando este programa. Hubo 14 módulos, en donde, Omar, es importante que nuestro auditorio sepa que cada módulo terminaba haciendo recomendaciones de prácticas en el aula para prevenir este tráfico de drogas y sobre todo de las armas ilícitas que se utilizan, entre otras cosas, en tráfico de drogas o en actos violentos como son los asaltos a mano armada. Claro, para haber llegado a estas recomendaciones, por supuesto hay un antecedente, hay una radiografía que supongo debe de preocuparnos, ¿no? Porque obviamente es causa-efecto. ¿Cuál es esta radiografía que nos podrías tú presentar, Javier, después de haber estado en este congreso, también por tus propios estudios? Porque cuando uno piensa en el uso de armas en jóvenes, a lo mejor inmediatamente nos vamos a lo que es las escuelas en Estados Unidos, ¿no? Donde constantemente, de forma sistemática, como es la venta legal, claro, ¿no? Hay este uso en jóvenes, pero no, resulta que al menos en el continente americano esta práctica es muy asidua. Sí, desafortunadamente hay un dato muy preocupante. El 60% de los delitos que se cometen en el continente americano se realizan con armas de procedencia ilegal. Es decir, son adquiridas en lo que se puede conocer como el mercado negro, y esto pues evidentemente genera una doble dinámica negativa. Por un lado, se activa el tráfico de armas ilegal, por supuesto, y por el otro, estas armas sirven para cometer cualquier tipo de delito, desafortunadamente en donde el homicidio doloso es probablemente el más visible. Entonces, estas prácticas, sobre todo en países, déjame hablar ahora exactamente de la región latinoamericana. México también se encuentra en el 6º lugar de este tipo de delitos, después de países como Brasil, Colombia, Honduras, El Salvador, y Guatemala. México está en el 6º lugar. Esto no quiere decir que nos tengamos que sentir tranquilos, ni mucho menos, sino al contrario, porque la proporción de los delitos que están relacionados con otras actividades criminales, pues también es un factor primordial. Y la otra cuestión que es muy importante señalar, Omar, es que el recurso fundamental para contener y en un momento dado reducir las posibilidades del crimen organizado
como una fórmula de reclutamiento de los jóvenes, sin duda alguna que es la educación. De hecho, este foro se llamó, el de las Naciones Unidas en Panamá, específicamente se llamó Educación para fortalecer la legalidad, ¿no? Entonces, es como desde los ámbitos educativos, en particular en este caso a nivel preparatoria y universitario, en el caso de México o sus equivalentes en los demás países del continente americano, cómo podemos hacer desde las aulas medidas prácticas que sensibilicen, le den sentido a las medidas mismas y que los jóvenes en una forma muy importante pues se alejen de estas prácticas. Por lo que veo, dos vertientes que se plantearon ahí de forma muy concreta. Uno es la educación como único camino, ¿no? Independientemente de que se adopten otras medidas para revertir el crimen organizado, que puede ser desde narcotráfico, trata, en fin, toda esa esfera del crimen organizado, revertirlo desde una educación eficiente, concreta, a corto, mediano y largo plazo, donde existan posibilidades de becas, donde exista para revertir la deserción, en fin. Pero por otro lado, esto que tú comentabas, que es las prácticas en el aula para revertir desde ya lo que es el uso de armas. No sé si quisiera leer algunos de los títulos de algunos de los 14 módulos, porque también a nosotros como concurrentes a este foro de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pues nos dieron una información y un marco muy interesante. Por ejemplo, el módulo 3 que se llamó el mercado legal de las armas, porque también hay partes del continente americano en donde se pueden adquirir armas de forma legal, como en México, pero está muy restringida esta posibilidad. Después vimos en el módulo 4 el mercado ilegal, las regulaciones internacionales, por ejemplo, la cooperación para combatir el tráfico ilegal, las respuestas de la justicia criminal ante el tráfico de armas ilegales. Entonces, como puede darse cuenta nuestro auditorio, se trató de un foro muy interesante para que quienes concurrimos a él pues pongamos en práctica este tipo de medidas. Se asume un poco el compromiso, digamos, profesional de que nosotros promovamos, y gracias a la invitación a Interfaz, si algunos colegas están interesados que yo mismo asista o que les envíe la información para ir sensibilizando, porque lo que se trata es tener un efecto constructivo en cascada en las distintas instancias educativas, públicas o privadas, eso no importa, sino que de lo que se trata es cómo estas medidas dentro de la Declaración de Doha, que tiene que ver para el fortalecimiento de la legalidad, pues podamos contribuir a que al menos nuestro país o nuestra región Permítenos recupere. hacer una breve pausa, Javier, Claro. Y regresamos con este interesante tema. Vamos y regresamos a este Interfaz. Regresamos con Javier Oliva precisamente para seguir analizando esta reunión que se desarrolló a partir de la organización de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, precisamente sobre la prevención, la educación sobre el uso de armas. Javier, hacíamos ya un esquema general, una radiografía general de este problema, cómo está impactando, cómo se está desarrollando en nuestra sociedad latinoamericana. Pero nos comentaba sobre efectos ya muy precisos, ¿no? Sí. Recomendaciones sobre estas prácticas en el aula, recomendaciones que nos hace la ONU a los países para que ellos, el siguiente paso sería estudiarlas y decir, le entramos, vamos a llevarlas a las aulas. ¿Qué recomendaciones nos hacen? Las autoridades educativas y los profesores, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, una recomendación muy interesante fue crear asignaturas o materias que tengan que ver con el fortalecimiento de la legalidad, independientemente si son ingenierías, independientemente si son humanidades o artes, que todos los estudiantes en el nivel preparatorio y universidad reciban una instrucción como parte básica de su formación, la importancia que tienen las prácticas de legalidad. Esa fue una, por ejemplo. Otra más fue cómo los profesores tenemos que sensibilizar a los estudiantes mediante la información sociológica y antropológica de los efectos que tiene la violencia criminal a través del uso de armas ilegales, por supuesto, O sea, maestros capacitados, maestros con claridad, ¿no? Que además de dar matemáticas tengas esa opción, o especialistas que sepan. Y la otra, invitar a funcionarios de las áreas de seguridad pública a que platiquen, no que den grandes conferencias en foros, sino prácticas en cada salón.
y, por supuesto, fortalecer la cooperación entre las distintas instancias educativas para que tengan una presencia programática. Entonces, si nosotros observamos la relación entre profesores y alumnos en materia de la promoción de la legalidad, pues resulta fundamental, porque esa de legalidad nos va a producir ciudadanos de calidad cívica, por decirlo así. Claro. Y sí me parece que es un punto fundamental. Es un problema global, ¿no? Y se tiene que atajar de forma global, pero también en cada aula, de cada país. Desafortunadamente, y coincido con tu observación, desafortunadamente el crimen organizado probablemente sea una de las características más notables de nuestra era, de nuestras generaciones, y no se le puede hacer frente de manera unilateral. Es decir, un problema tan complejo, los países tienen que cooperar y sobre todo en lo que se refiere a la promoción de la legalidad en los sistemas educativos a partir de las aulas, no de programas que a veces resultan un tanto lejanos de la cotidianeidad, sino que ahí en los salones, cómo sensibilizamos a los estudiantes de la importancia que tiene apegarse al marco legal. Pues muy interesante lo que nos acabas de comentar, Javier. Creo que esto que está generando la ONU, directamente la ONU, y está comenzando a ampliarlo con representantes de las universidades más importantes de México, del mundo, de América Latina. Estuvieron 16 representantes de distintas universidades. Vamos a ver precisamente la imagen de este encuentro, si nos lo permiten en producción. Ese es Promoting a Culture of Lawfulness, ¿no? Sí, la promoción de la cultura de la legalidad en el marco de la Declaración de Doha. Representantes de otros países de América Latina fueron. Ahí estuvieron. Perfecto. Ahí estuvimos. Ahí estuvieron. 4 días intensos en Panamá. ¿Por qué Panamá? Bueno, probablemente por las características que tiene esta ciudad de estar pues, prácticamente a la mitad del continente americano en términos geográficos. Tal vez haya sido uno de los criterios, ¿no? Bueno, pues seguramente habrán más encuentros de este nivel, bajo esta temática, bajo esta preocupación. Y bueno, pues finalmente al menos se están haciendo desde el seno de la ONU estas propuestas para revertir algo que pues existe, hay que saberlo entender así. Sí, hay que tener un efecto multiplicador de estas propuestas que me parecen muy, muy importantes. El factor fundamental para hacerle frente a las crisis de inseguridad pública que se viven en varias partes del mundo, pero hablemos específicamente de nuestro país, es a través de la educación, sin duda alguna. Pónganse en comunicación con nosotros a la Agencia Informativa de Educación de México para poderles proporcionar este material o posibles acercamientos contigo. Tengo todo el material que trajeron los colegas del Reino Unido, aprobado por la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, que estará a disposición de los colegas. Perfecto, mándenos un tuit o pónganse en comunicación con nosotros a la Agencia Informativa de Educación de México, AIEDMX. Estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube. Pónganse en comunicación y nosotros con mucho gusto, por medio del doctor Javier Oliva, les proporcionamos ese material. Muchísimas gracias, Javier Oliva. Gracias, nos vemos pronto aquí. Claro que sí, muchas gracias, Omar. Y llegó a su fin, vámonos a otros asuntos. Algo también que les anunciaba al inicio de este programa de Interfaz. Hoy lunes llegó a su fin el Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas en su primera edición. Vamos a ver cómo se desarrolló el cierre de este importantísimo evento, el primero aquí en México. Nacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas congregó a 74 ponentes de 13 países que plantearon los horizontes respecto a los contextos y desafíos del fomento a la lectura en lenguas indígenas. El objetivo general del Congreso fue reflexionar sobre la situación actual de las prácticas lectoras y del fomento a la lectura, la escritura y la oralidad de lenguas indígenas, con el fin de proponer estrategias que contribuyan a la formación de comunidades lectoras tanto en México como en otros países. Una de las conclusiones de este encuentro fue trabajar en el análisis de las propuestas y reflexiones presentadas, con el fin de preparar una agenda o ejes de acción para los próximos años y con vistas al 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En las 24 jornadas y sesiones hubo puntos de divergencia que requieren de mayor reflexión y análisis, pero también hubo muchos puntos de encuentro. Se coincidió en la importancia de preservar y fortalecer las lenguas indígenas con las siguientes premisas:
Una lengua es una presentación de la vida cotidiana y alentar su uso y difusión es una manera de crear espacios para su revitalización, que la lengua va más allá de la mera transmisión de palabras, que nos conecta con nuestro origen y que es un instrumento de poder y negociación. Las lenguas cumplen una función comunicativa y que como tal deben considerarse clave de los ámbitos público y privado. El libro, la oralidad y la posibilidad de escribir desde las múltiples y variadas formas que se hacen necesarias en lenguas indígenas deben estar al alcance de todos, pues leer, escribir y expresarse es un derecho cultural. Se debatió la necesidad de trabajar en equipos interculturales para crear espacios de diálogo y dignificación de la lengua. Frente a la escasa oferta editorial y la poca producción de materiales de lectura, se presentaron propuestas que deberán ser consideradas por las instituciones, la industria editorial y la sociedad. En los ámbitos educativos y de profesionalización, se identificaron retos como enfatizar el derecho y la equidad de las lenguas indígenas respecto al español como tema transversal y promover espacios de lengua bilingüe en bibliotecas escolares, generar proyectos y metodologías para la publicación de lenguas orales, capacitar a mediadores, promotores y gestores indígenas en temas que contribuyan al fortalecimiento de sus lenguas, y potenciar la colaboración de las universidades interculturales para la divulgación y traducción de textos científicos en lenguas indígenas, entre otros. A este congreso asistieron 2.355 personas y se acordó que la próxima edición será en el estado de Campeche en 2019. Sigamos hablando de educación, de las alternativas para los jóvenes que quieren estudiar, que quieren desarrollar una carrera y que tienen dudas de repente de decir cuál nos ofrece. Sabemos que aquí en esta sección de orientación vocacional nos permitimos abrir el abanico para que los jóvenes vayan conociendo distintas áreas, desde humanidades hasta ingenierías. Y hoy nos acompaña en el estudio precisamente Gerardo de Alba Mora, él es director nacional de Ingenierías de la Universidad del Valle de México, donde platicaremos sobre la ingeniería de mecatrónica. Maestro, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por estar en Interfaz. No, al contrario, muchísimas gracias, Omar, por la invitación. De parte de la UVM, pues de veras queremos darles las gracias por permitirnos estar en contacto con sus televidentes y poderles presentar nuestra oferta educativa. Claro, al contrario, lo hacemos para que los jóvenes tengan esta posibilidad de asumir estas nuevas, bueno, no tan nuevas, pero sí alternativas de estudio, algunas nuevas, algunas universidades nos las presentan, algunas carreras nuevas o ingenierías nuevas, pero bueno, usted es director nacional de Energía e Ingeniería Civil de la UVM. ¿Cuál es su panorama, su primera apreciación? Lo platicamos antes de entrar al aire sobre este sector, ¿no? La energía, los hidrocarburos, en un momento complejo donde nuevas tecnologías se están desarrollando a nivel global. Vemos que el barril de petróleo hace varios años que ayuda a niveles mínimos. Esto impacta, por supuesto, en otras alternativas como los precios de las gasolinas, pero entran las energías no renovables. En fin, este sector tan interesante, tan complejo, ¿cómo nos lo puede explicar desde su perspectiva? Bueno, yo creo que estamos en un punto realmente de quiebre desde el punto de vista de la energía que mueve al mundo. Y estamos en la convivencia todavía durante las próximas 3-4 décadas de las fuentes de energía fósiles, ¿verdad? Y las fuentes de energía limpia. Y en este tiempo vamos a vivir muchos cambios. Las fósiles son aquellas que se agotan, ¿no? Como el petróleo. Es correcto, son no renovables. Hablamos del petróleo, del gas, el propio carbón, que también es no renovable. Pero ahora pues, entran en juego muchas tecnologías que son muy importantes para la propia vida saludable de nuestro planeta. Y pues tenemos a la energía eólica, la energía solar, ¿verdad? La geotermia, la energía proveniente de
la utilización de agua en los mares, etcétera, el hidrógeno. Entonces, se está conformando cada vez más una mezcla diferente de insumos para la energía, que vamos a ver cambiar mucho en los próximos 30 años, ¿no? ¿Usted considera que en un futuro, no poder hablar de un número exacto de años, pero en un futuro sustituyan las no renovables a las renovables al 100%? No sé si al 100%, pero sí en una proporción muy alta. Sin embargo, los recursos fósiles van a seguir siendo muy necesarios para la producción de materias primas. Claro. Es decir, el que ya no se utiliza como energía no significa necesariamente que dejen de explotarse ese tipo de recursos. Claro. Pero lo que sí es un hecho es que todavía no tenemos los avances necesarios en energía limpia como para decir que esto va a suceder en los próximos 10 años, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues gracias por esa explicación general sobre este tema tan importante. Ahora bien, vámonos a la ingeniería mecatrónica. ¿Qué es la ingeniería mecatrónica? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué aprende el joven ahí? Y la UVM, ¿cómo la aborda? ¿Cuál es su diferencial respecto a otras universidades? ¿Cómo no? Bueno, la ingeniería mecatrónica es un ensamblador, un integrador de conocimientos. Integra conocimientos de mecánica, de eléctrica, de electrónica, de computación, ¿verdad? Para dar respuesta a las necesidades de los procesos industriales, procesos de manufactura, etc. Entonces, toma información de todas estas disciplinas y a final de cuentas lo traduce en un mejor desempeño de los procesos a través del control, a través de la automatización, ¿verdad? De todos esos procesos, haciéndolos cada vez más eficientes, más rentables, ¿verdad? Más útiles, más productivos. Entonces, en ese sentido, digamos, la oferta que nosotros tenemos es muy fuerte en la parte de mecatrónica. Yo me atrevería a decir que de las ingenierías que manejamos en la Universidad del Valle de México es la más fuerte y la más consolidada, la más extendida. La tenemos en 21 campus a lo largo del territorio nacional. Y tú me preguntabas especialmente de lo que nos diferencia de los demás. Yo te diría que tiene que ver mucho con nuestro modelo educativo. Nosotros no formamos al clásico ingeniero, nosotros formamos personas integrales que tienen como conocimiento básico una ingeniería, pero en estricto sentido estamos respondiendo a las necesidades de la industria, y las necesidades de la industria tienen mucho que ver con gente que domine estas habilidades profesionales que son complementarias, que domine las ciencias básicas, que domine, por supuesto, sus áreas de especialidad, el inglés, ¿verdad? Que esté completamente familiarizado con lo que está pasando actualmente en la industria para que su inserción sea inmediata y sea muy efectiva. Maestro, finalmente me gustaría preguntar, ¿cuál debe ser el perfil del estudiante que quiere estudiar una ingeniería como es la mecatrónica? ¿Qué aptitudes, actitudes ese estudiante óptimo o que usted le recomienda debe tener esto para que se introduzca? La vocación de crear es muy importante, la vocación de innovar y de generar procesos y productos, ¿verdad?, que cambien nuestra vida, especialmente en este caso en el sector industrial. Yo diría que lo primero que tiene que ser son gente muy creativa, estudiantes que les guste la ciencia básica, que es fundamental, ¿verdad?, para poder entender todo esto. Muy bien.
¿sí? Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa. Gracias, Gerardo de Alba, director de Nacional de Energías. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias nuevamente por la invitación. Una pausa, regresamos. Un gusto que siga con nosotros en Interfaz. Ahora le invito a conocer la historia de Edith Arévalo Vázquez de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, centenario benemérito de la ciudad de Monterrey, allá en Nuevo León. Y esta es la colaboración que nos comparte la DGESPE. Buenas tardes, mi nombre es Edith Arévalo Vázquez, soy docente de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, centenario benemérita de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. ¿Qué significa ser docente hoy? Ser docente, pues, implica una gran responsabilidad ante una sociedad, ante nuestra sociedad mexicana. Es una profesión en la cual debemos considerarla como una de las privilegiadas porque tenemos en nuestras manos el futuro del país. La niñez que atendemos tanto de preescolar como de primaria o inclusive educación secundaria, pues van a ser los mexicanos en un futuro no muy lejano. En la medida en que contribuyamos a una mejor educación, pues la calidad de vida de nuestro país y el futuro de nuestro país pues irá en mejores rumbos. ¿Cuáles son las funciones que realiza el docente en el aula y en la comunidad escolar? En el aula es una gran responsabilidad. Los niños llegan de diversos contextos educativos, diversos contextos socioeconómicos y definitivamente hay que atender. Lo primero que debemos de considerar es que estamos trabajando para personas, con personas que piensan, que actúan, que sienten y definitivamente eso nos debe llevar a trabajar bajo una enseñanza y con una ayuda pedagógica ajustada según las necesidades de los niños con los que vamos a trabajar. Debemos de tener conocimiento, una de las funciones también es trabajar una enseñanza para crear las condiciones más adecuadas, esperando que los niños aprendan y puedan construir conocimiento y que esos conocimientos los vuelvan más competentes y poder desarrollarse tanto en el ámbito escolar como dentro de una sociedad. En la sociedad, pues bueno, sabemos que tenemos una sociedad un poco fracturada en estos momentos y bueno, qué mejor que desde la educación que se imparte en las escuelas podamos favorecer valores, actitudes positivas hacia una mejor sociedad. ¿Cuáles son las características que definen a un buen docente hoy? A un docente, características, primero, profesionalismo, ¿sí? Ser responsable ante su labor docente, ser un maestro creativo, innovador, reflexivo, analítico, con mucho conocimiento sobre lo que debe estar trabajando, porque sin conocimiento, pues, ¿cómo voy a poder trabajar con los niños, ¿no? Debo tener conocimiento disciplinar, debo tener conocimiento pedagógico, debo tener conocimiento sobre el tipo de niños con los que estoy trabajando, debo de conocer e identificar el contexto del cual los niños vienen y a qué contexto pueden ellos también trabajar y desarrollarse. ¿Cuáles son los desafíos de ser docente hoy? El número uno, estamos trabajando y educando a niños del tercer milenio. Son niños que definitivamente tienen características muy diferentes a los niños de hace 3, 4, 5, 10 años, ¿no? Ya la neurociencia ha trabajado mucho sobre el tema y está identificando que hay características muy particulares en estos tipos de niños. Son niños más perceptivos, niños más activos, niños que les gusta innovar, niños que son pues simplemente más activos. En función de todas esas características es que nuestra enseñanza debe trabajarse, ¿no? u organizarse para que precisamente los aprendizajes sean mucho más constructivos. Gracias a la DGESPE por compartirnos estas interesantes experiencias con los maestros. Ahora nuestros compañeros del Canal 22 nos tienen la información cultural. En esta ocasión nos presentan la historia de la Librería Madero. La Librería Madero nace en 1939 ante la necesidad que tiene un grupo de migrantes españoles
con motivo de la guerra civil en España, reciben la concesión para imprimir para América Latina la revista de la Unión Soviética. Ante esa eventualidad, se ve la necesidad de abrir un espacio que tenga que ver con la venta y negocio de libro. Este es el origen de la mítica librería Madero, que lleva ese nombre por establecerse originalmente en la calle de Madero y ahora reubicada en Isabel la Católica y San Jerónimo. El lugar se ha caracterizado por contar con libros antiguos, dirigidos al público en general, pero en especial a creadores de bibliotecas, investigadores, historiadores y coleccionistas de libros. Entonces decidí establecer una línea de libros sobre México, basados en temas muy primarios que son la arqueología, la antropología, la historia, la cocina mexicana, etcétera, y dándole un cariz simbólicamente mexicano y de presencia, buscando siempre una cosa que me diferenciara de los otros compañeros que hacen igual que yo estas tareas de buscar libro, pero satisfacer también la necesidad de gente inquieta por textos que no se encuentran fácilmente en otras librerías. Muchos son los personajes ilustres que han recurrido a sus servicios buscando libros de autores poco conocidos, pero con un gran valor cultural y académico. Vicente Quirarte y José Manuel Villalpando han sido algunos de los más notables. También la han consultado investigadores extranjeros. Como todas las librerías, somos sitios que pueden ser visitados por gente que está en el ámbito cultural. Hughes Thomas, como historiador, llega a la librería Madero y empieza a conformar una bibliografía para poder escribir lo que él iba a averiguar de la conquista de México. Hughes Thomas se sorprendió que nosotros fuimos capaces de irle dando satisfacción a sus requerimientos con libros antiguos de muchos historiadores que han pasado por la historia de México. Y de cada uno de ellos se entresacaba aquello que podía serle más útil. Eso no habla más que de un buen historiador. Nadie hace la historia si no es con base al otro. La librería Madero, llamada ahora Antigua Madero Librería, ocupa de manera simbólica la casa en la que nació uno de los más connotados historiadores, economistas y diplomáticos que ha dado nuestro país, Daniel Cosío Villegas. En su interior se siguen reuniendo para comprar, charlar y armar efímeras tertulias que giran en torno a los libros. Si la Ciudad de México es el primer lugar de América donde se imprimió un libro, vale la pena que haya una librería en lo que es hoy conocido como el Centro Histórico. Exquisitas librerías de viejo, así que no pierdan la oportunidad de hacer una vuelta por esta librería Madero. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Esto es Interfaz. Y hoy en nuestra sección estudiar o estar becado o estudiar en otras partes, tanto del mundo como en México, nos acompaña en el estudio Jessica Nava García. Ella pues, fue beneficiada con el programa de capacitación nacional para estudiantes de las escuelas normales públicas 2017, quien precisamente se fue a estudiar a un lugar muy bonito, mágico aquí en México, que es Jalapa, la ciudad de Jalapa, allá en Veracruz. Y vale mucho la pena hablar con ella porque normalmente hemos hablado con estudiantes que se habían ido a estudiar a otras partes del mundo, otras ciudades del mundo, pero ella se fue a estudiar del Estado de México a la ciudad de Jalapa, Veracruz. Es un placer saludarte, Jessica. En primer lugar, me gustaría preguntarte cómo fue esta selección, cómo te enteraste de esta beca y si hay, además de Jalapa, otras ciudades dentro de nuestra República Mexicana donde también pueden hacer estos intercambios. Bueno, mucho gusto. Al contrario, un placer saludarte. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, en cuanto a la beca, pues básicamente es muy sencillo. Sí. En primer lugar, pues llega la convocatoria a mi escuela normal, soy del Estado de México, y pues la encargada de la movilización pues de becas ahí, pues se da a conocer a las estudiantes que pues podemos tener a lo mejor y acceso a esa beca por los distintos
pues lo que te va pidiendo la beca. Entonces nos avisan que está la beca. Es muy importante aclarar que pues soy de las primeras que se va beneficiada con esa beca. Y pues en realidad lo que hicimos fue elegir nosotros el estado donde nos gustaría estudiar o hacer esa movilidad. Ajá. ¿No? Y lo importante aquí fue darse cuenta que si, por ejemplo, en la escuela donde quería irme de movilidad también estaba pues el plan en el que yo estoy cursando. A partir de ahí, pues se hace todo un papeleo, te piden requisitos, por ejemplo, de promedio. ¿Qué promedio piden? Promedio mínimo está 8.5. Claro. A partir de ahí, pues se hace los trámites por internet, se lleva como que el control por fechas, te van pidiendo documentos que los subas, y ya de ahí pues te esperas a que hagan la selección y pues si eres afortunada, pues ya te estarán diciendo que eres beneficiada. Obviamente te apoyan con toda la movilidad, de la forma económica. Allá algunos estudiantes que se van a estudiar a otras partes del mundo se hospedan en casas, ¿no? Aquí en este caso es un hotel por ser parte también del mismo país. Sí, en ese caso pues la beca consta de 40,000 pesos, que son los que tú los distribuyes de acuerdo a lo que pues tus necesidades convienen, y pues la escuela receptora, en este caso que fue la Benemérita en Veracruz, pues hizo todo ese procedimiento para conseguirme un hospedaje. Pues ellos querían tenerme lo más cerca posible, claro, obviamente, claro. Y estuve hospedada en un hotel enfrente de la escuela. Ah, pues estuvo muy bien. Sí. Fueron 120 días, poquito más de 3 meses los que estuviste ahí. Platícanos cuáles son las diferencias es decir, lo que no tenías a lo mejor en la del Estado de México, las diferencias, pero que también fueron pues parte necesaria para que reforzaras tus estudios dentro de tu carrera en la normal. Bueno, primeramente, pues sabemos que la movilidad es algo que está dentro el concepto está dentro de lo que es la educación normalista, dentro del plan de estudios mismo de preescolar, que estoy estudiando la licenciatura en preescolar, pues nos abren ese panorama de una movilidad. Aquí lo importante aclarar es que hablan de una movilidad pues internacional, como lo mencionábamos, y se deja como que un poco cerrado para la movilidad nacional. Exacto. Pues, ¿qué te puedo decir de las diferencias? Son abismales, a pesar de estar a 5 horas de donde yo estaba, las diferencias son enormes. Primeramente, al llegar a una escuela que pues por infraestructura, por economía es mucho más grande que la mía, pues sí como que te quedas con ese temor de qué hago aquí. Pero también algo muy importante es de que llego y doy como que esa pauta a aprender cosas nuevas. Así como yo cuando llego aprendo muchas cosas nuevas de mis compañeras con las que estuve. Es muy emocionante el ir de intercambio, el conocer cosas nuevas, y pues en cuanto, por ejemplo, en mis prácticas profesionales, que voy a preescolares, también se ve una enorme diferencia, a pesar de que los contextos cambian de ser pues rurales a urbanos, se ve una enorme diferencia. ¿En qué municipio estudias? ¿En el Estado de México? Sí, en el Estado de México, específicamente en Nezahualcóyotl. En Nezahualcóyotl. Sí. Y es que sí, es que es muy interesante cómo, a pesar de que es dentro del nuestra misma república, pues hay diferencias, hay cambios, y eso también ayuda, ¿no? A veces uno cree que con irse o tiene que ser el extranjero para poder aprender, para poder renovarse, entender otras formas de pensar, otras formas de cultura, ¿no? En este caso creo que te sucedió eso. Sí, muchas veces pues se presentaba ese choque de regionalismos, incluso les mencionaba a mis compañeras que al momento de estar dando a lo mejor una clase en mi preescolar que me asignaron, había ese choque pues de regionalismos, porque yo les mencionaba una palabra tal cosa y ellos me decían, no, maestra, no se dice así. Entonces había como que un choque muy enorme a veces, y igual como para hacer referencia a veces de lugares, por ejemplo, me pasó de decirles, ¿se acuerdan del Zócalo? Y pues los niños no sabían que era el Zócalo y se quedaron con cara de ¿qué me está hablando, maestra? Y pues sí, es muy enorme la diferencia, pero es muy enriquecedora. Claro, y además pudiste tú misma conocer una zona muy rica de nuestro país. ¿Viajaste además de estar ahí en Jalapa? Sí, estuve en varias playas pues cercanas a Jalapa. Claro. Oye, pues muy interesante. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que nos están viendo sobre el estudiar fuera? Dejémoslo así, fuera. Pues primeramente sabemos que es muy difícil el salir de la comodidad de tu casa. Incluso ya uno como pues ya mayor de edad, pues
te quedas con cara de sí me voy, no me voy, pero realmente el enfrentar ese miedo y poder salir y conocer otras partes, otros contextos, otras normales, porque al final de cuentas la educación normal pues lleva una línea recta, pero incluso aquí salir de una escuela a otra que se encuentra cuadras después es un mundo nuevo. Entonces pues yo los invitaría a que sí pues, lo hagan. se enfrenten Vale a ese miedo y que pues le echen ganas para poder conocer más. Sí, porque creces además en lo académico, porque conoces otras formas de enseñanza, de aprendizaje, metodologías, pero también creo que en lo personal, ¿no? Te ayuda a crecer en lo personal, a conocer otro tipo de experiencias, jóvenes, cómo están ellos desarrollándose, culturas, ¿no? Es muy importante eso también. Sí, es enorme la diferencia y pues como lo mencionas, Omar, ese crecimiento personal es lo que más te llevas y es lo que te va a marcar para toda tu vida. Sin duda alguna, pues te agradecemos muchísimo, Jessica Nava García, ex beneficiaria del programa de capacitación nacional para estudiantes de escuelas normales públicas 2017, que te fuiste en Jalapa, Veracruz. Gracias, éxito y que bueno, pues toda esta experiencia las transmitas a tus el día de mañana o ya a tus estudiantes y alumnos. Muchas gracias. Gracias, Jessica, gracias. Sí. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Y ya se encuentra aquí con nosotros en el estudio mi compañera, quien forma parte esencial, pilar modular de esta agencia informativa de educación, gran reportera que nos ha traído pues siempre trabajos muy interesantes en otras partes de México y del mundo. Y ahora nos vamos a hablar de algo que creo que siempre hemos reconocido de los países nórdicos, que es además de su sistema educativo, que los tiene siempre en la vanguardia, también ellos generan algo muy interesante que es su sistema penitenciario, que creo que son cárceles que a veces hasta parecen como hoteles, parecen, ¿no? Estos lugarcitos tan acogedores que los ves ahí. Pero bueno, por supuesto que tiene que ver también mucho la relación con el sistema educativo que emprenden ellos en los sistemas penitenciarios. Y bueno, pues es muy interesante, pero quiero mejor que tú nos expliques de qué se trata, qué vamos a ver en este reportaje que nos preparaste, Elis. Bienvenida. Muchas gracias. Pues sí, de hecho, esta perspectiva sobre educación en las prisiones nórdicas tiene que ver con el sistema educativo de todo este conjunto de países en general. Y es parte de resolver el mismo problema y acercarse a las comunidades vulnerables, ¿no? Y resolver problemas de criminalidad a partir de la educación. En los países nórdicos hay un sistema de prisiones que se caracterizan por ser los más humanos del mundo, o se les ha dado este nombre, ¿no? Esta particularidad. ¿Qué es esta humanidad dentro de las prisiones? Tiene que ver con absolutamente todo, desde cómo se trata al prisionero, desde que entra, porque manejan una perspectiva de que se tiene que preparar a este individuo para regresar y reintegrarse a la sociedad desde el primer momento que pisa la prisión. Claro, cuando nos hablas de los países nórdicos, son varios los países que conforman esta zona del norte de Europa, que puede ser Finlandia, Noruega, Suecia, pero ¿lo hacen en conjunto o cada quien trabaja su propio sistema penitenciario? Lo hacen en conjunto, ya tienen establecida una red de estos países en los que crean políticas sociales en conjunto. Todos ellos se ponen de acuerdo y manejan más o menos el mismo estándar, ¿no? Son territorios obviamente que pues, comparten fronteras y que tienen obviamente mucha interrelación con ellos en todos los ámbitos. Pues si me lo permites, Elis, vamos a ver tu reportaje y regresamos para platicar al respecto. Adelante. Auroras boreales y hermosos paisajes son característicos de los países en la franja norte del planeta. Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia tienen además en común una visión de desarrollo social ejemplar, en la que se incluye su sistema penitenciario. Los países nórdicos cuentan con aproximadamente 17,000 prisioneros en sus cárceles. Pocos en comparación con los más de 217,000 que hay en México. Algunas de las prisiones nórdicas son consideradas como las más humanas del mundo. Pero ¿qué le da la condición de humanidad a un espacio de reclutamiento? ¿Y qué excluye al resto de las penitenciarías de un calificativo tan básico? Es una cuestión de enfoque, percepción de lo que significa el castigo y la función última de las prisiones.
El perfil de un prisionero promedio en los países nórdicos está identificado como una persona sobre los 30 años de edad, que tiene poca experiencia en el mercado laboral, que en muchos casos tiene un problema de abuso de sustancias y abandonó la escuela muy pronto. Si bien es un perfil común, también refleja lo que esta comunidad requiere en términos educativos. La legislación para los países nórdicos establece que de lo único que un prisionero es privado es de su libertad. El resto de sus derechos deben permanecer en pie. Los internos pueden aprender un oficio o cursar desde la educación básica hasta la superior. Algunos son autorizados para asistir a clases fuera de la prisión o recibir educación en línea. Entre las opciones están diversos idiomas, arte, filosofía, historia y psicología. Es así que la educación en las prisiones permite que los internos sean tratados con dignidad, al mismo tiempo que disminuye los efectos negativos del encarcelamiento. ¿Quién es la persona que es encarcelada y quién será esa misma persona al ser liberada? El sistema penitenciario nórdico se enfoca en reintegrar a los prisioneros a la sociedad. Así, los preparativos para su liberación comienzan desde el momento de su ingreso. De acuerdo con los impulsores de este sistema, es importante que el tiempo pasado en prisión sea lo más normal para el prisionero, o lo más cercano a las condiciones del mundo externo al que se enfrentará cuando sea liberado. Precisamente algo muy importante que debería ser el objetivo de cualquier sistema penitenciario, que es humanizar al presidiario, humanizar a quien cometió algún delito en cualquiera de sus dimensiones, que ese debería ser el eje inicial de cualquier sistema penitenciario. Lamentablemente no en todos los países del mundo se nota eso, al contrario, ¿no? Es ahí como llegar al purgatorio y realmente sufrir más de lo que ha sufrido, ¿no? Es complejo siempre esta filosofía de qué es un sistema penitenciario y qué se debe hacer, pero queda en evidencia que en estos países siempre a la vanguardia de todo, un nivel de vida excelente, cumplen con estas funciones, ¿no? Que es darle al presidiario una nueva oportunidad, humanizarlo, realmente corregirlo y volverlo a insertar en la sociedad. La premisa es justo que es un individuo que cometió un crimen, no un criminal que vas a regresar a la sociedad. Exacto. Siendo más disfuncional que como entró. Y esta parte de la educación es justo regresar a eso, ya que tienes ingresando a las prisiones a la población vulnerable, que llegó ahí en primer punto por falta de educación, por situaciones afuera que lo llevaron a cometer algún crimen, ya lo tienes ahí, entonces hay que hacer todo lo posible para que esa persona corrija esos errores de alguna manera, ¿no? Y todos estos programas educativos un poco hacen que esa persona mejore y regrese a la sociedad siendo tu vecino o alguien que está como cumpliendo alguna labor, siendo funcional. Claro. No, y es interesante entender este sistema educativo de estos países nórdicos, como desde, obviamente, la idea es que desde los jóvenes, desde las personas más jóvenes en las primeras etapas de la educación, pues obviamente sean ciudadanos perfectos. Habrá gente, casos como los que habrán allá en estos países nórdicos, donde por alguna razón llegan a las cárceles, pero también la misma educación los trata de reinsertar. ¿Tienes más o menos la estadística de cuántos presidiarios hay allá en estos países? Pues es bastante baja la población. ¿Sí? Por ejemplo, en Noruega son solo 74 por cada 100,000 habitantes. Sí, y el nivel de reincidencia, que es lo que está logrando este sistema, es que baje muchísimo y ellos tienen el nivel más bajo en el mundo, ¿no? 20% de reincidencia a las prisiones. La gente no vuelve a cometer crímenes, a pesar de que se les trata bien. Esta es una especie de experimento, ¿no? Claro. Tratas bien a la persona que cometió un crimen, significa que volverá a hacerlo o no, y el resultado es que no. Pues muy interesante, muchísimas gracias, Elis, gran trabajo. Nos vemos pronto con más información. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Bueno, pues la Olimpiada Nacional llegó a su fin y quién mejor que Lalo Gaitán, quien nos tiene toda esta
pues resultados, el resumen final. ¿Qué fue lo que más te gustó, Lalo? Estuviste muy de cerca, sobre todo en el Estado de México, revisando pues a estos futuros grandes deportistas mexicanos. Así es, Omar, qué gusto saludarte, un placer estar aquí contigo, con nuestros amigos de Interfaz, de Televisión Educativa, iniciando esta semana después de la gran victoria de México ayer en Rusia, en contra de Alemania, primera histórica en contra de la Mannschaft. Sí, es algo histórico. Platicábamos antes de entrar al aire, yo creo que México tuvo una gran personalidad, articuló bien sus juegos, hizo desdibujar a Alemania. La prensa alemana está desencajada. Lo hizo ver mal, lo hizo ver terrible al campeón del mundo. España no empezaba un mundial perdiendo desde 1982. Alemania no comenzaba un mundial perdiendo desde 1982, entonces una victoria histórica. Pero bueno, vamos a platicar Juegan el próximo sábado a las 10 de la mañana contra Corea del Sur. Pero primero, exactamente, primero viene Suecia, que va a ser un partido muy complicado. ¿El próximo sábado contra Suecia? Sí. Va a ser un partido muy difícil. Hoy de hecho jugaron, hoy Suecia contra Corea del Sur. ¿Cuánto quedaron? Corea del Sur perdió 1-0 en contra de Suecia con anotación de penal. El VAR, otra vez el videoarbitraje ahí. Mira qué interesante. De las suyas. Esos son los dos rivales de México, precisamente. Los próximos dos rivales de México. Los próximos dos rivales de México. Y bueno, vamos a hablar de la Olimpiada Nacional porque ya llegó a su fin. La Autónoma de Nuevo León en la Universidad Nacional. Jalisco en la Olimpiada Nacional por 19ª ocasión. Se va a llevar el título nacional en 23 años de historia. Vamos a ver lo siguiente. A 50 años de distancia de los Juegos Olímpicos de México 1968, bien vale la pena hacer una introspectiva para reflexionar acerca del crecimiento que ha tenido el deporte de nuestro país y que no es poco. Por el contrario, la cantidad de atletas elite que ha surgido es cada vez mayor. El número de deportes que se practican en México ha incrementado considerablemente y los resultados a nivel internacional hablan por sí mismos. La Olimpiada Nacional baja el telón de su 23ª edición. Ha sido el principal semillero de talento deportivo y trampolín de los más destacados atletas mexicanos hacia el alto rendimiento. Como vimos durante el desarrollo de esta que es la competencia deportiva más importante del territorio mexicano, desde Sydney 2000 y hasta Río 2016, la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil ha colocado en el podio a la mayoría de nuestros medallistas olímpicos. En este 2018, más de 22,000 deportistas estudiantes de las 32 entidades de la República Mexicana se congregaron en 5 estados: Chihuahua, anfitrión principal, y las subsedes, Estado de México, Quintana Roo, Aguascalientes y Querétaro. Los 4 primeros han bajado ya el telón a las actividades y el territorio queretano pondrá en disputa la gimnasia artística, último deporte por celebrarse. En la agonía de esta edición de la Olimpiada Nacional, Jalisco posee virtualmente su 19º título ya en la bolsa. La delegación más exitosa en 23 años de historia olímpica nacional. La gimnasia rítmica enmarcó el colofón del calendario en Chihuahua y dio a Jalisco 3 oros, 1 plata y 3 bronces. En el nado sincronizado, la delegación jalisciense cosechó 13 platas. El Estado de México no dio tregua al quedarse con las 16 medallas de oro que estuvieron en disputa. De esta manera, Jalisco domina el medallero de la Olimpiada Juvenil con 250 metales, 82 de ellos de oro, por 181 totales de Nuevo León, de las cuales 78 son de 24 quilates. Una carrera parejera por el primer lugar y con superioridad absoluta sobre Baja California, Estado de México y Quintana Roo. El futuro de nuestro deporte ya está aquí. Las grandes promesas atléticas ya han dado el primer paso hacia una exitosa trayectoria como deportistas, como profesionistas, como ejemplo de vida. Ejemplo de vida, cerraste muy bien este resumen de lo que pasó en esta Olimpiada. Así es, en las 5 sedes, en Chihuahua, en Quintana Roo, en Querétaro, que es la última sede. Tiene pendiente solamente la gimnasia artística, la cual se va a desarrollar a partir de mañana hasta el próximo viernes, pero prácticamente Jalisco, como ya lo vimos en la nota, ya tiene amarrado su 19º título en 23 años de historia de la Olimpiada Nacional. Correcto. ¿Cada cuándo se celebran estas Olimpiadas? Todos los años. Todos cada los años, sí. Cada año. Inicia con la fase regional, después nos vamos con la fase nacional, que ya son los eliminatorios, y por último ya en las sedes que se desarrolla. Sedes. Sí, Baja California, por cierto, es la sede del año 2019, ya se entregó la estafeta. Viene para el mes de agosto la Paralimpiada Nacional. Ah, correcto, también muy importante. También muy importante, y por cierto, hace rato estábamos diciendo, y me equivoqué, lo reconozco, vamos a corregir, México en contra de Corea del Sur el próximo sábado, y el miércoles en contra de Suecia, prácticamente para definir
¿Quién estaría avanzando a la siguiente ronda? Sí, juegos muy importantes. Obviamente con este gran triunfo de México, pues lo potencia hacia la primera plaza. Es decir, si le ganó a Alemania, lo lógico es que le gane a Corea, o al menos empates y triunfo, lo cual lo coloca en la primera posición. Pero con la victoria de México ayer sobre Alemania vimos que la lógica no juega. Y es que eso tiene que ver con la siguiente fase, que se enfrentaría al grupo donde está Brasil. Y Brasil ayer terrible en contra de Suiza, Pero se le vino la noche. Así es. Bueno, muchísimas gracias por toda la información de la educación y los deportes. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Ha sido un placer iniciar una nueva semana con todos ustedes. Es un trabajo de la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa. Nos vemos mañana con más. Gracias a Grisela Ayala también, que estuvo en la lengua de señas mexicana. Gracias a todos ustedes.